Buenos días jóvenes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén adecuadamente. En el día de hoy vamos a hablar sobre la radio, para qué sirve, cuál es la función y cada uno de sus aspectos. ¿Listos? Entonces, recordemos que la radio pues, es uno de los primeros medios de comunicación más populares de forma masiva y a nivel mundial, que sirven para difundir información, comunicar ideas, noticias, transmitir música, entre otras funciones que vamos a ir desglosando durante el video. ¿Listo? Entre las características más importantes de la radio, pues encontramos que funciona gracias a la tecnología de transmisión de señales, gracias a la modulación de ondas electromagnéticas. Dichas ondas pues se propagan a través del espacio y el aire sin necesidad de ningún medio físico de transporte como tal. A partir de los años de la década de 1920, la radio pues ha proporcionado no solo una fuente de información rápida, sino que también es confiable y masiva. También contribuye a una gran fuente de empleo y a la difusión de publicidad para cualquier negocio, para cualquier persona, además de ser uno de los medios más importantes en el medio artístico de la música, debido a que a través de ella pues se dan a conocer grandes temas musicales para toda la audiencia como tal. La radio es uno de los medios de comunicación que puede llegar a todas las clases sociales, además de tenerlas en casa. Hoy en día también es posible recibir la señal radial desde el automóvil, desde un teléfono móvil, dispositivos portátiles, en un computador, ¿sí? Entonces ya se ha abarcado en todos los otros dispositivos como tal. Además es el medio que tiene una amplia gama de programas, estaciones para elegir, o que hace que haya un programa adecuado para cada tipo de audiencia como tal. Entonces, ¿cuál es la función de la radio? Entonces recordemos que la radio, eh, sus principales funciones pues es encontrar diversos usos que se dan y se han ido impulsando en la sociedad desde su lanzamiento como tal. Entonces, como medio de comunicación permite difundir información rápidamente a una gran audiencia, y eso la convierte en uno de los principales medios de comunicación. Muchos piensan que no es tan importante, pero sí, en realidad es muy importante porque abarca todos los medios y toda la audiencia como tal. Esta cuenta con un formato más sencillo de los medios de comunicación visibles. A pesar de ser uno de los primeros medios de comunicación, pues aún está lejos de quedarse atrás, debido a que a la era digital pues cuenta con transmisores en línea, programas en directo, otros son grabados, y a la audiencia como tal pues puede ingresar a ellos también. Además cuenta con algunos programas destinados a noticias locales, nacionales e incluso internacionales, en donde se comunican los acontecimientos más destacados de un momento o un país. Están dirigidos pues directamente a la comunidad local de la emisora que se transmite. En el medio publicitario, pues la radio, gracias a la difusión o a la información de la comunidad y la población, pues es indicada. Además, para las publicaciones de promoción de productos, servicios para todos los oyentes de radio como tal, y de esa forma pues se dan a conocer diferentes servicios profesionales, marcas, consultorios, tiendas, eventos, artistas, entre otros. ¿Sí? Las personas pues que escuchan las publicaciones y pueden estar interesadas, pues dichos servicios pueden llegar eh, eh, con esta información que es proporcionada por la fuente de la radio como tal. Genera también fuentes de empleo, ¿sí? Entonces también es cada una de las emisoras tiene una fuente bastante fuerte de empleo
para muchos profesionales y técnicos, entre ellos los periodistas, los locutores, además los productores, directores, personal administrativo, profesionales en máquinas, en audio, entre otros. Genera un gran contenido. Entonces la radio pues permite la creación de una gran cantidad de contenido, de material diferente y original para los programas a diario. Pueden variar en temática, que van desde la música, desde la información, tics, consejos, deportes, belleza, incluso hasta en la salud y muchos otros aspectos más. Además cuenta con entrevistas personales conocidas a expertos o analistas en diferentes temas que pueden ser del interés de diferentes audiencias. Las temáticas pues suelen variar de acuerdo a cada programa y van dirigidos pues a diferentes audiencias para captar a más personas como tal. Adicional, la radio también informa y educa, ¿sí? Aparte de los diferentes programas de variedad, pues la radio sirve como tal para un medio educativo gracias a los programas de datos de interés históricos o culturales, que muchas veces pues llevan un formato de concurso o atraer intereses de las personas. En muchos de los casos pues los hechos educativos con fechas patrias o datos de interés o son añadidos a la programación regular en forma de notas informativas cortas para que sean escuchadas por la audiencia. Hoy en día que estamos viviendo esta pandemia como tal, las zonas rurales están utilizando la radio para comunicarse, ¿sí? Para informar y para educar. Entonces muchos estudiantes, muchos jóvenes que no pueden asistir a la escuela y no cuentan con un medio de comunicación como un portátil, una tablet, un celular, el servicio de internet, ¿sí? Muchas zonas rurales reciben la educación, reciben las clases por medio de la radio. Entonces los docentes también son los encargados de, dentro de la radio, dentro de esa programación como tal, en este momento están incluyendo un espacio, unas horas específicas, donde ellos explican el tema, ¿sí? Y se transmite de forma radial. Entonces vemos que es supremamente importante. Si nosotros no tuviéramos de pronto medios de comunicación como el internet y otros aspectos, pues también lo haríamos de la misma forma, de las fuentes radiales, ¿sí? Entonces vemos que es un medio de comunicación supremamente importante. ¿Listos? También sirve para difundir música. Entonces recordemos que es uno de los principales usos de la radio, pues es dar a conocer a miles de artistas, ya sean locales, nacionales o internacionales. La mayoría pues realiza el lanzamiento de temas nuevos a través de la radio y además conceden entrevistas con el fin de darse a conocer o compartir y ganar una serie de seguidores dentro de su trabajo como tal. La música pues también es utilizada en la mayoría de los programas radiales, ya que es una forma informativa de entretenimiento e incluso con un fondo musical durante programas, opiniones y charlas. También dentro de las funciones como tal, la radio también entretiene y recrea. Entonces una de las funciones más importantes y más populares de la radio pues por supuesto es entender la audiencia y servir como un medio recreativo de las personas en su tiempo libre. Pues puede tener en casa, escuchar música en los ratos libres, usar durante alguna fiesta, alguna reunión para animar, se puede ya distraer cuando vamos en un automóvil por el tráfico, cuando regresemos a casa, bueno, en fin, muchas cosas. También ayuda a la comunidad, entonces ayuda a promover pues, la participación ciudadana y la comunicación. En casos de que se requiera pues ayuda en casos de desastres, inundaciones, incendios, pues de esta forma se puede buscar ayuda pues para
los afectados y ayudar a conseguir un grupo de personas dispuestas a colaborar ante cualquier emergencia como tal. También sirve para convocar a la comunidad de diferentes eventos, ya sea de esparcimiento o en los que se requiera una colaboración. Para esto pues existen emisoras de radio específicas conocidas con tal fin, de forma comunitaria, la cual suele ser una estación sin fines de lucro y normalmente de corto alcance, pero su difundir la información requiere a la comunidad y contribuir con diferentes problemáticas de dicha localidad como tal. También ayudan a contribuir con las personas que estén necesitando ayuda, hacer llegar a los habitantes de dicha comunidad un determinado tipo de información, entre otros. Entonces vamos a recordar algunos aspectos de la historia de la radio como tal. Entonces recordemos que la invención de la radio que hoy conocemos tuvo origen a partir del descubrimiento de las ondas electromagnéticas en el año de 1987. Gracias a esas dichas ondas y su propagación pues se pudo dar origen a la radio en la década del año 1920. Entonces la tecnología pues que posteriormente fue evolucionando con el paso de los años. En el año de 1933 se logró pues una frecuencia FM, ¿sí? Quedando lugar así pues a un sistema radial de alta calidad. El uso de la radio pues fue primordial durante la Segunda Guerra Mundial, debido a que a través de ella pues las personas en Europa pues podrían estar al tanto muy rápido del avance de las tropas, de la situación política y económica en general, y ya hacia el año 1963 pues se logró llevar a cabo pues una primera conexión radial vía satélite, y fue en la década de los 90 cuando evolucionó a la tecnología que hoy conocemos. Actualmente la radio por internet pues ha logrado impulsar y ha dado una gran dimensión a este medio. Listo, entonces vamos a ver otras características como tal y finalizamos. ¿Listos? Entonces recordemos que tiene una gran importancia en cuanto a las noticias, reportajes, espacios que se transmiten, pues generan unas actitudes de valores hacia los diferentes sectores de la sociedad, en la cual se refieren en los aspectos de la vida humana como tal. ¿Listo? Permite utilizar diversos elementos creativos como voces, música, anunciadores en comerciales, entre otros, ¿sí? Para la transmisión de ideas pues es adecuada una buena pronunciación en la emisión correcta de cada uno de los sonidos de las palabras indispensables. Se convierte en un instrumento de formación y cumple con un papel bastante importante. La diversidad pues es la descripción, es una diversidad cultural, lingüística como tal. Hoy en día pues ya se abarca a nivel mundial como tal. Entonces vamos a recordar algunos aspectos del guión radial. Entonces recordemos que la radio pues se transmite en una diversidad de programas como son educativos, informativos, culturales, radionovelas, musicales, y todos requieren un elemento de comunicación. Entonces el guión, porque este es como la guía que se requiere, como el instrumento técnico que realiza cualquier programa como tal. Entonces el guión pues es el escrito en que se organiza de forma ordenada y se debe presentar para un programa. Debe tener todo en referente a la locución, al sonido de los efectos, a la música, que nos hace pues imaginar situaciones, acciones, personas que llegan a través del oído, que dan un sentido y una recepción para la radio y el trabajo como tal. Con el guión pues entonces se tiene pues una guía detallada de lo que se pretende lograr durante los programas.
y evita pues una improvisación al aire, ¿sí? De esta manera pues la infraestructura es el alma de dicha programas, por decirlo así, debido a que maneja un papel supremamente importante durante el desarrollo como tal. Entonces el guión, pues entonces podemos definir que con el guión podemos dar una información necesaria para crear una imagen audible. El guión pues es la base de producción de una determinada o un correcto desarrollo del programa, y es un documento escrito que sirve para la guía de la realización de mensajes. Comprende el texto pues hablando de música y algunos efectos sonoros. Para escribir para la radio pues entonces se tiene que realizar un guión radial. Entonces la sencillez, palabras o frases cortas, en lo personal o en lo íntimo, pues hablar con una persona y evitar plural o compartir aspectos importantes de la vida personal. En lo interesante, pues es reconocido que tome un partido del guión como tal, crear imágenes y romper la monotonía como tal. En lo natural, pues se habla más que todo de los verbos activos. Entonces recordemos que la radio no está hecha para largos discursos o exposiciones. Entonces se tiene que ser lo más preciso y lo más certero en cuanto a la generación de la información. Entonces recordemos que el guión como tal sirve para planificar cualquier programa radial, especialmente para prever pues todo el material sonoro que será necesario para la producción, y además para que los locutores y técnicos de sonido pues se entiendan y se separen qué es la figura y el espacio en cada uno de los momentos. El guión pues es necesario para organizar mejor nuestra información y esté organizada en forma adecuada. Uno puede hacer un uso de las columnas de los recuadros o redactar nuestros textos, pues debe facilitar la lectura en el momento de espontáneo de hacerla pública en la zona radial como tal. ¿Listo? Entonces debe ser sencilla y directa para no aburrir a los oyentes. ¿Listos? También hay un ejemplo de una zona radial o un guión radial como tal. Se debe tener un centro como tal de grabación, un control con la música que se va a usar, una canción suave algunos segundos, sonido de alguna llamada telefónica, ¿sí? Entonces esos son algunos aspectos que intervienen en ella, ¿sí? Hay un esquema pues básico de quienes hacen como la zona o la programación radial. Entonces los roles y las funciones en una producción. Entonces el productor pues es el que organiza todo y provee los insumos para el programa, prevé que la planificación registra y sea llamativa como tal. Entonces el director decide y dirige el conceptual, y en lo estético coordina y evalúa labores y las preguntas. El guionista pues redacta o es quien escribe los textos según el objetivo del programa. El locutor pues es el narrador o el actor, son quienes hablan en el programa, en la representación de la imagen propuesta como tal. Y los operadores son los que manejan el sonido, equipos de sonido, calidad, técnico, realización y control. ¿Listos? Otros, algunos investigadores, asistentes, reporteros, en la calle o en la mesa. ¿Listos? Entonces en los géneros, en los formativos, en los géneros pues es la característica que marca los contenidos de un programa radial como tal, y en el formato pues son las estructuras que forman particulares y expresan una conformación, los géneros que utilizan un formato determinado como tal.
¿Listos? Entonces yo creo que ahí ya terminamos de abarcar toda esa parte, el guión y cada una de los aspectos. Los elementos para una grabación, entonces pues se consideran pues generalmente con música para la ambientación del espacio, del sonido, efectos especiales que se pueden escuchar en un segundo plano, dependiendo de la importancia que se quiera dar en el momento de completar el texto, la acción o la información que se esté presentando eh, como, como fuente principal. ¿Listos? Bueno muchachos, entonces espero que les haya servido y nos veremos en otra oportunidad como tal.